¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues otra vez bienvenidos a mi canal en una entrevista también muy interesante hoy. Está con nosotros mi colega y amigo Francisco Haddad. Francisco, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un poco carrereados porque te vas a dar clase, ¿no? Sí, ya ves, que es el trabajo de un psicólogo, a veces te toca dar clases, a veces te toca intervenir en consultorio. Pues hoy te voy a entrevistar como psicólogo. Eres psicólogo y eres terapeuta cognitivo-conductual. Así es. ¿Cómo se entienden los problemas conductuales y emocionales desde este abordaje cognitivo-conductual, Francisco? Bueno, esa es una cuestión interesante. Para empezar, como deriva netamente de una perspectiva conductista, sí, pues muchas de las cosas que se establecen como problemas conductuales o trastornos psicológicos nacen primero de la falta de desarrollo de habilidades en cierto modo, ¿no? Pero al ser cognitivo-conductual también aborda mucho la parte de lo que es el pensamiento, de dónde vienen estas conductas o que nos llevan a mantener estas conductas, ¿no? Entonces, incluso antes de que nosotros nos atrevamos a abordar las cosas desde una perspectiva patologicista, ¿sí? Que es el de, pues, tienes un cuadro ansioso, entonces por ende tienes trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, ¿sí? Nos centramos un poco en entender de dónde o qué es lo que está causando. Me voy a atrever a hacer la comparativa con el psicoanálisis, porque entiendo que eres psicoanalista, ¿sí? Con el psicoanálisis, por ejemplo, cuando se trata cualquier tipo de situación emocional o trastorno psicológico, muchas veces se atiende desde la raíz, es decir, vamos a escarbar cómo está la relación con tu padre, con tu madre, cómo fue tu desarrollo en la infancia, ¿no? En este caso, lo que hacemos es centrarnos más que nada en el síntoma o qué es lo que está causando. Vamos a decir, ok, tienes problemas o te sientes ansioso en una situación social, por ejemplo, ¿no? Que te lleva a alejarte de las personas, a no poder comunicarte correctamente, a tener una conducta evitativa, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué lo estás viendo así? ¿Qué sucede? ¿Qué piensas en el momento que tienes este malestar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el proceso terapéutico o inclusive antes de establecer un diagnóstico, conocemos el cuadro de dónde viene esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué piensas cuando tienes que socializar con alguien? No, pues es que muchas veces pienso que pues me está juzgando de antemano, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a reconocer que para tener esta conducta, antes viene un pensamiento. E incluso antes de la conducta y después del pensamiento viene una emoción, viene un cómo estoy procesando esta situación, ¿no? Entonces, esto es basado un poquito en lo que es el modelo ABC de Albert Ellis, ¿sí? De la TREC, porque la cognitivo-conductual deviene de la TREC, ¿sí? No voy a dar por hecho que quien nos está escuchando entiende qué es la TREC. Entonces, la TREC se llama terapia racional emotiva conductual. Son las bases de la terapia cognitivo-conductual. De hecho, muchas veces se entienden por cosas iguales y en teoría sí, pero la TREC tiene su propia teoría y luego Aaron Beck, quien es uno de los fundadores de lo cognitivo-conductual, se centra más de esta manera, ¿no? Entonces, este modelo del ABC nos permite reconocer, ok, tu conducta es esta y el pensamiento que estás teniendo es este. ¿Tu punto intermedio qué es? ¿Cómo estás interpretando este pensamiento? ¿Qué emoción te está generando? Y sobre esto se empieza a trabajar. Pero muchas veces las personas no son conscientes de lo que piensan. Muchas veces solo lo dan por hecho y entonces ahí es en donde empieza el trabajo. Entonces, tratando de responder un tanto a tu pregunta, no se centra primero en etiquetar, como se suele decir, a la persona con un trastorno. Antes nos preguntamos qué pensamiento, qué aprendizaje, qué evento te ha llevado a mantener esta conducta o a tener este pensamiento que deriva en la conducta que tienes. Si dentro de toda esta exploración, dentro de todo este proceso, entonces se encuentra, de acuerdo al DSM, por ejemplo, los indicadores que sí nos llevan a interpretarlo como como un trastorno psicológico, pues se atiende. Pero todo deviene, antes de decir que es una enfermedad, muchas veces es la conducta derivada de una falta de herramientas para afrontar la situación, ¿no? Eso es como a grandes rasgos el cómo podríamos explicar todo esto.
Dijiste una parte bien interesante. Podría ser que el consultante que te consulta porque tiene problemas de hablar en público, se le olvidan las cosas, se le cae el material, ha hecho muy mal sus últimas conferencias, que le están fallando las habilidades y no una patología de ansiedad, por ejemplo. Puede ser que sí. De hecho, si nos remitimos un poquito a cómo se explica la personalidad, por ejemplo, a través de lo conductual, la terapia, perdón, la corriente conductista nos dice que todo lo que deriva de la personalidad es netamente de un aprendizaje. Y sabemos que el aprendizaje se define como el cambio en el comportamiento, la actitud de una persona a largo plazo, ¿no? Entonces, en un ejemplo muy burdo, el mismo conductismo dice, el que tú en tu adultez no sepas andar en bicicleta es porque no se te expuso lo suficiente a tener que montar una bicicleta para que desarrollaras la habilidad, ¿no? Si tú en tu adultez eres incapaz de hablar en público, puede ser porque nunca tuviste las situaciones específicas o necesarias para que la habilidad de hablar en público se desarrollara. Pero bueno, también está la parte del trauma, que no necesariamente tiene que ver con un trastorno psicológico, pero sí un evento que deja una huella importante en el pensamiento, ¿no? Entonces, o mejor dicho, en la conducta, mantengámonos en la parte del condicionamiento operante. Si cada vez que tú te subes a un escenario a hablar, a dar una ponencia, tienes, tu público suele abuchearte o tienes personas que se la pasan repitiéndote, es que no te va a salir, se te van a caer las cosas, ¿no? Estudiaste lo suficiente y en lugar de ayudarte a desarrollar bien la confianza en este sentido, suelen atacarte, pues estas son cosas que se van enlazando, son estímulos probablemente neutrales que se van enlazando a una respuesta negativa, ¿no? O disfuncional, mejor dicho, porque aquí no, en la TCC no hablamos de correcto o incorrecto, hablamos de funcional y disfuncional. Entonces, desarrollas esta conducta disfuncional que no te permite afrontar esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Ya eres adulto, tienes que hablar en público y en tu cabeza probablemente están todas las personas, la voz de todas las personas que te estuvieron diciendo, no puedes hacer esto. Y si en algún momento has escuchado del efecto Pigmalión, en donde si tú tratas a una persona con cierta expectativa, eventualmente la persona se va a comportar en base a esa expectativa, pues es lo que provocamos en el otro, ¿no? Entonces, antes incluso de decir, bueno, tiene ansiedad social, probablemente desarrolló un problema de confianza. ¿Debido a qué? A todos los estímulos y todos sí, a los estímulos que le estuvieron dando que reforzaron esta falla en la confianza. Dijiste que son pensamientos que quizá no me doy cuenta. Sí, bien. ¿Y cómo voy a programar esos pensamientos que no me doy cuenta? Porque ahora, si pienso, se me va a caer el papel, no lo hago bien, no me preparé y no me doy cuenta de esos pensamientos, ¿cómo los puedo cambiar para domino el tema, voy a dar una buena exposición, el público va a quedar encantado con mi conferencia? Eso suele ser dentro del proceso terapéutico y lo importante en inicio es reconocer el tipo de pensamientos que se tiene. En cognitivo conductual lo llamamos pensamientos intrusivos o irracionales, ¿sí? Que son todos estos pensamientos que suelen saltar a veces a los que no le hacemos caso conscientemente, pero siguen estando ahí. Y muchas veces sí sabemos conscientemente qué es lo que nos dicen, ¿no? Es de este tipo, es que no soy lo suficiente, no me he preparado lo suficiente. El famoso síndrome del impostor que nos ha llegado a pasar a muchos, ¿no? En donde uno ya está maestrado, trabajando y todo, y en la cabeza sigue siendo, pero es que no soy lo necesario para estar en donde estoy ahorita, ¿no? Y son este tipo de pensamientos que constantemente nos van truncando. Ahora, cómo los atacamos? ¿Cómo intervenimos? Primero, reconocer que están. Decíamos, en el psicoanálisis se dice mucho, lo que no se nombra no existe, ¿sí? Y aquí aplica lo mismo. Hay que reconocer qué pensamientos tenemos, pero no basta con decir, ok, tengo este pensamiento y por lo tanto pienso al contrario y funciona, ¿no? Reconozco qué emoción deviene, ¿no? Es un siento o pienso en automático que voy a ser juzgado si yo me subo a un escenario. Ok, ¿y cómo se llama eso que estás sintiendo? ¿Qué emoción viene después de esto? Pues creo que es miedo, hasta tristeza, porque siento que no hago bien las cosas, ¿no? Bien,
Y empezamos a jugar con esto. Una de las estrategias es el diálogo socrático, ¿no? Eh, Normalmente el terapeuta empieza a hacerlo con el consultante y luego el consultante tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Pero hay que mostrarle cómo. Y es ok, ¿qué pruebas tienes en este momento de que tú vas a fallar en tu presentación? No, pues ninguna. De hecho, me preparé bastante bien, traigo mis notas bien establecidas. Ok, y de todas las veces en las que te has presentado, ¿cuántas veces has fallado? Pese a tu miedo, pese a esta Sí, idea de que no lo sí. vas a lograr, ¿no? No, ninguna. O sea, sí subo con miedo, pero ya una vez que estoy en el escenario, me centro en lo que estoy diciendo, en lo que sí conozco y empiezo y no hay ningún problema. Y en todas estas ocasiones donde lo has realizado, ¿qué te ha detenido o te ha sido imposible? ¿Cómo lo has afrontado en ocasiones anteriores? Y en ese momento en donde uno empieza a hacer este análisis de que el pensamiento irracional no tiene de dónde agarrarse, es en donde nosotros empezamos a dejarlos fuera, ¿sí? Donde nosotros empezamos a reconstruir o hacer este cambio de pensamiento, esta reestructuración de pensamiento. Y si el problema deviene de una situación de pensamiento perfecto, ya tenemos esta parte, empezamos a impactar también en lo conductual. Pero cuando el problema también deviene de lo conductual, pues hay que establecer nuevas herramientas o nuevas estrategias para desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diríamos de una persona que se niega a salir en Jalapa porque se acaba de mudar y no conoce a nadie? Dice, no, no voy a salir, ¿con quién conozco? ¿A quién salgo? ¿No? Y entonces la pregunta, aunque parece que ataca el pensamiento, también ataca la conducta, ¿no? Y es, ok, ¿y cómo planeas conocer a alguien si no te permite salir? ¿No? Es que no estoy acostumbrado a salir sola o solo. Bien, pero nuevamente, ¿cómo vas a tener salir con alguien si no te permite socializar, si no sales, si no conoces la ciudad? ¿No? Y entonces ahí, en la terapia cognitivo-conductual, se empiezan a dejar tareas conductuales o experimentos conductuales que llevan a la persona a decir, ok, hasta este momento en tu vida ha funcionado así, ¿no? ¿Qué tal si experimentamos y lo intentamos de esta manera? Y vemos cómo nos resulta. Al mismo tiempo, o lo que yo suelo hacer es dejar como un diario de autorregistro de emociones y conductual, que en parte también ayuda a que el consultante aprenda a ir reconociendo su pensamiento, su emoción, e irlo atacando, que lo vean visualmente y posteriormente puedan desarrollar la habilidad de forma como diálogo interno. Pero al mismo tiempo esto nos permite ir registrando, ok, hoy experimenté irme a tomar un café por mi cuenta. Al principio me sentí incómodo, ¿sí? Y tuve estos pensamientos, me sentí así, pero después de un tiempo me di cuenta que es agradable, la gente ni siquiera te voltea a ver cuando estás en un café tomándotelo solo, ¿no? Tú puedes estar leyendo, viendo tu teléfono, lo que sea, Sí. y ahí empiezas el experimento conductual también te lleva a un análisis de pensamiento y también te lleva a desarrollar digamos, hasta un nuevo hábito, ¿no? La estrategia entonces es poder enlazar estos dos procesos que si lo vemos de forma individual, dirían, la corriente conductista estaría pegando el grito en el cielo de que se está enlazando con una corriente cognitiva, ¿no? Pero funciona. Dentro de las terapias que le llamamos terapias basadas en evidencia, es de las principales y funcionan. Lo que sí requiere es como un mutuo compromiso entre el terapeuta y el consultante, ¿no? Porque si no lo hacemos, si el terapeuta no se compromete porque hay que programar, hay que desarrollar cómo vas a intervenir con la persona, no es tanto como se me ocurre esto". Nosotros tenemos que planear, hacemos toda la parte del historial clínico, toda la parte del análisis conductual, para entonces poder decir, ok, sus objetivos en terapia son estos. Y esto se puede atacar así, 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 me va a tomar tantas sesiones hacerlo. Ese es mi compromiso como terapeuta. Pero el compromiso como el consultante es, ok, de las tareas que mi terapeuta me está encargando, pues tengo que poner de mi parte. El cambio conductual no se va a dar si no lo intentas. Y es de las cosas importantes aquí. Entonces, sí, están estas estrategias como el diálogo socrático, como la confrontación de los pensamientos, también algunas estrategias conductuales, que me gusta mucho la parte de la experimentación conductual,
porque a veces es como llevar a la persona a un espacio que nunca había experimentado y vemos qué tal le resulta, ¿sí? Pero aparte de tener estas herramientas, es el compromiso mutuo que lleva al desarrollo, al que lleva a la resolución del problema que se tiene, que, como te decía, no necesariamente es un trastorno, y de hecho difícilmente van a salir diagnosticados con un trastorno a menos que quede en el 4D. Antes podríamos decir, pues tiene rasgos de TDA, tiene rasgos de una persona con ansiedad, tiene rasgos así, pero no tiene un trastorno y por lo tanto puede atacarse, puede tener un funcionamiento, o mejor dicho, puede tener conductas funcionales. Sí, iba a decir funcionamiento normal, pero es meternos en otro tema y no, ¿no? Pero puede tener conductas funcionales, conductas que le permitan enfrentarse a su día a día de una forma más funcional, más agradable y que no le genere malestar. O si le llega a generar malestar, puede enfrentarlo de una mejor manera. Dijiste, a ver, voy a reducir un ejemplo, a ver si lo entendí bien. Yo le Ajá. tengo miedo a los perros, Francisco. No se me va a quitar el miedo a los perros si no me voy acercando gradualmente a ese animal. Sí, pero ahí No viene me una... pongas un Doberman, no me pongas un perro gigantesco, no me hagas eso. ¿Cómo le Bien, hago? ahí hay una herramienta muy, muy particular. Se le llama desensibilización sistemática o progresiva. Eh, Esta consiste en que, por ejemplo, vamos a escalar tu miedo a una fobia, ¿sí? O sea, en donde realmente tienes una aversión constante e innegable a los perros en general. Y entonces, Enrique, yo te pregunto, te saco una hoja, saco un lápiz y es como, Enrique, necesito, o mejor dicho, el trabajo hoy es que tú puedas colocar en esta lista todas estas situaciones o todos estos pensamientos que te generan, aunque sea un poco de incomodidad, ansiedad o miedo en torno a un perro. Nosotros ya sabemos que el hecho de que interactúes con un perro te va a generar el miedo más grande, ¿no? Pero hay alguna serie, una lista de diferentes cosas que vienen antes que también generan incomodidad y que podemos ir atacando poco a poco. Entonces, se hace esta lista y lo que sigue es, ok, ahora ordénalas de mayor ansiedad o menor ansiedad o de menor ansiedad a mayor ansiedad, lo que, ¿sí? Dale un orden específico. Bien. Ya una vez que se reconoce esto, lo que sigue es hacer como, sí, esta aproximación, pero no significa que, ok, traigo un perro aquí enjaulado, sí, lo voy a soltar 5 minutitos, interactúas y lo vuelvo. No. Es como, ok, lo primero en tu lista me dice que el hecho de pensarte acariciando un perro ya te genera ansiedad, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Se aplica una estrategia de relajación que permita mantener el ritmo cardíaco bajo, la respuesta al miedo y todo. Y luego empezamos, ok, ahora piensa que tienes un perrito cerca o que tienes que acariciar un perrito, ¿no? Entonces, claramente esto va a empezar, ¿no? A generar la respuesta normal en la persona. Nos detenemos ahí, volvemos a hacer ejercicio de relajación y volvemos a hacerlo. Pero tratando de que si al principio me aguantaste un minuto pensando en esto, la siguiente tiene que ser 1 minuto y medio, 2, y aumentando los lapsos. Y una vez que más o menos empieza a volver tolerable entonces metemos el siguiente estímulo, que puede ser bien, te voy a mostrar la foto de un perrito, por ejemplo. Entonces, obviamente enlazado a todas estas situaciones que el consultante eh, identifica como estresores, ¿no? Y así, gradualmente, se le va enseñando a la persona a tolerar el estímulo que le genera ansiedad, hasta que hay algunos en donde dices, bueno, estos 5 que tenía en un principio ya no me generan una respuesta. Ahora, la respuesta leve, que era como pues solo esta sensación de que no aumenta el ritmo cardíaco, la siento ya cuando el perrito está aquí, ¿no? Vamos progresivamente desensibilizando a la persona de este miedo, de esta fobia. De hecho, es una estrategia que se utiliza principalmente en fobias, ¿sí? Y así, progresivamente, que es muy diferente a la muy popular o la malinterpretada terapia de choque, ¿no? Que es como de, le tienes miedo a nadar o le tienes miedo al agua, vas, Sí, claro, sí he ¿sí? visto eso. Amigos que les cuesta trabajo nadar, el profesor los aventaba desde el trampolín y decía que iban a aprender y sobrevivir y flotar. Y no, ¿eh? O sea, No, de hecho, algunos tenían que rescatarlos porque no podía con el miedo. Esa y, terapia por- y tiene resultados muy negativos, porque pon tú que en realidad solamente tenías un miedo.
Sí, que lo que único que te preocupaba es no sé nadar y por lo tanto no sabría salir de esta situación. Y no es como que el instinto realmente aflore de forma tan automática, ¿sí? Pero si nada va a ser un miedo y yo te expongo una forma brutal a esto, probablemente te voy a terminar provocando una fobia. Y Mm, jamás en la vida vuelvas a tocar ni siquiera una alberca de un chapoteadero, ya, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Al revés, antes de lanzarte de un trampolín, oye, intentemos meternos al chapoteadero primero, va, ya entendí. ¿sí? Este abordaje cognitivo-conductual es útil para niños y adolescentes también. Sí, de hecho no tiene un parámetro en donde no haya utilidad, porque incluso los niños desarrollan conductas derivados de lo que se les va enseñando, ¿no? Es de los principales momentos en donde somos más susceptibles, absorbemos más las cosas y es en donde empezamos a desarrollar estas cositas que a la larga se vuelven hábitos como adultos y es cuando el adulto te dice, pero yo soy así, así crecí, no voy a cambiar, ¿sí? Muchas veces empieza desde ahí. Y muchas veces, recuerdo en un diplomado que estábamos hablando justamente de esto y cómo se atiende con niños, ¿no? Al tratar de hacer este análisis de cómo se procesa el pensamiento, cómo el niño procesa la situación que tiene, por ejemplo, hablamos de un caso hipotético en donde un niño, su mamá casi no le pone atención, la niñera normalmente está con él, con quien hace la tarea, pero cada vez que tiene que hacer la tarea, el niño se berrinche, ¿sí? No quiere hacer la tarea, no hace nada. Y claro, no podemos sentarnos como con un adulto y empezar, ok, pero ¿qué estás pensando? ¿De dónde viene y todo? Pero sí podemos, oye, ¿qué sucede? No, es que no me gusta hacer la tarea, me aburre, o como lo platicamos durante el diplomado en tanatología, ¿no? Durante el proceso de juego, empezamos a explorar un poquito cómo simboliza esta situación, ¿no? Y en algún momento el niño puede decir, bueno, pero es que cada vez que no quiero hacer mi tarea, mi mamá viene, ¿no? Entonces el niño puede que no te esté diciendo en ese momento es que quiero la atención de mi mamá, pero te está diciendo que cada vez que él hace berrinche o cada vez que no quiere hacer su tarea, su mamá llega y le dice, ponte a hacer la tarea o me voy a sentar contigo que la hagas, ¿no? Y entonces dentro de todo este proceso también nos dicen, o cuando se habla con el padre, que normalmente se habla primero con el padre y luego se trabaja con el niño, la mamá reporta, ¿no? Es que con la niñera nunca quiere hacer la tarea, hace berrinche y todo, pero cuando yo estoy, la hace y no tiene ningún inconveniente, ¿no? Ya tienes este antecedente, ya tienes lo que el niño te está contando y entonces podemos hacer como no un análisis, pero esta explicación del proceso cognitivo en donde el niño tiene enlazado el hecho de que si hace un berrinche va a recibir la atención de su mamá y esa es la estrategia que está utilizando para recibir la atención. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que meter un experimento conductual, es como, oye, Enriquito, una pregunta, ¿y en algún momento has intentado decirle a tu mami que quiera, que si puede hacer la tarea contigo? ¿Sí? No, nunca lo he hecho. Oye, ¿qué crees que pasaría si tú le preguntas? No lo sé. ¿Te parece que para que la siguiente vez que tengas que hacer una tarea te acerques con tu mami y le preguntes si puede hacer la tarea contigo? ¿Sí? Y entonces al niño se le va enseñando también de una forma de comunicarse con su mamá, comunicarse con el otro y a tener una conducta diferente. El experimento conductual puede que resulte que la mamá no estuvo disponible para eso y entonces tengo una respuesta negativa y habrá que buscar una estrategia diferente. Pero también puede ser que la mamá diga, sí, claro que podemos hacer la tarea, ¿no? Y entonces empieza a reconstruir ese camino, este pensamiento de una forma más funcional. Claro, también hay el trabajo con los padres en este sentido, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, la idea es que haga la tarea, pero estamos identificando esto. ¿Qué te parece si intentamos ponerle un programa de reforzamiento conductual, ¿no? ¿Qué quiere decir? No significa que cada vez que termine la tarea le vas a premiar, pero cada vez que cumpla ciertas metas, pues se va a ser acreedor a algo, que puede ser un día en el parque, contigo, ¿no? Entonces, al niño le estás enseñando a tampoco depender de un premio, pero que sí puede llegar a tener este reforzamiento que no va a ser tangible, va a ser más intrínseco, ¿sí? Que son los que mejor perduran, los que más se mantienen en el tiempo. Y a la madre también se le empieza a enseñar
que lo que el niño está necesitando es la atención, la presencia de ella, y que si no puede dárselo toda la semana porque trabaja, por lo menos el fin de semana puede llevar al niño al parque o al cine o por un helado o ir reconstruyendo el vínculo que hay entre el niño y la madre, por ejemplo. Entonces, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con adultos, funciona con todos. Muy interesante, Francisco. Me quedo con una parte que me impactó al inicio de nuestra conversación, de cuando escuchas a un paciente, no inicias con la patología. Primero piensas, quizá no tiene las habilidades suficientemente desarrolladas de expresión verbal, de socialización, de enfrentarse a diversos retos. Así es. Va. ¿Dónde te podemos localizar en el caso de buscar tus servicios como terapeuta cognitivo-conductual? ¿Tienes redes Bueno, sociales o algún dato? claro que sí. De hecho, si me buscan en Facebook, tanto mi perfil de psicólogo como la página está como Psic Francisco Haddad. Ujú, Haddad se escribe Haddad. ujú. También si me buscan en Instagram es como @francico.haddad. ¿Sí? Esos son los lugares en redes sociales en donde me pueden contactar y permíteme porque el número todavía no me lo sé. Digamos que lo dicto tan poco que no termino de aprendérmelo. Pero si quisieran contactarme por número, por WhatsApp, pueden contactarme al número que es 2221, es número de Puebla, 2221-778-8369. En cualquiera de esas redes me pueden contactar con todo gusto. De todos modos, yo espero compartir esta entrevista que entiendo la vas a subir a tu canal de YouTube, ¿correcto? Así es. Sí, sí. Sí, buscaré compartirla en las redes sociales también para que tengamos como esta forma de apoyarnos mutuamente y que tengan la oportunidad de contactarme por ahí. Perfecto, Francisco. Pues muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante y con otra perspectiva de contemplar las situaciones conductuales y emocionales. Sí, yo solamente haría un énfasis en tratemos de no patologizar tanto, ¿Va? sino tratemos de tener mejores herramientas de afrontamiento o conductas más funcionales. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Muchas Cuídate. gracias, Enrique. Excelente día.